Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a hacer una adaptación o una reinterpretación del famoso mito de la caverna de Platón, que está en el libro séptimo de su obra La República, y del que ya hicimos en su momento un vídeo hace ya bastante tiempo, con lo cual no voy a volver a repetir la explicación del mito, que por lo demás creo que todo el mundo o la gran parte de las personas lo conocen. Solamente diré que a modo de resumen, ¿no?, que en ese mito Platón nos ofrecía la imagen de unos cuantos hombres que estaban atados en una caverna en el fondo de una cueva, viendo solamente una pared y las sombras que había en una pared, y como eran lo único que habían visto durante toda su vida, pues creían que eso era la realidad, hasta que uno de ellos logra librarse de sus cadenas, logra salir de la caverna al exterior y entonces comprobar la verdadera realidad como era. Bien, con esto Platón quería fundamentar, más que fundamentar, ilustrar su ontología y su epistemología, ¿no?, su dualismo ontológico, ¿no?, la referencia a las dos realidades, la material y la inmaterial, la concreta y la abstracta, la particular y la universal, ¿no?, lo que nosotros traducimos siempre hablando de la inmanencia y la trascendencia, y también su dualismo epistemológico, los tipos de conocimiento, el conocimiento sensible, el conocimiento de los sentidos, y el conocimiento racional, el de la razón. En ambas cosas, tanto en ontología o en teoría de la realidad como en epistemología o teoría del conocimiento, el interior de la caverna refleja, diríamos, lo erróneo, lo negativo, y el exterior lo verdadero. Bien, lo que queremos ofrecer hoy, muy brevemente, como siempre, es una reinterpretación de ese mito desde el modelo epistemológico no dual, desde la no dualidad. Ya sabemos, lo hemos hablado también en vídeos anteriores, que a nivel metafísico, pues en Occidente siempre se han opuesto o contrapuesto dos grandes modos de entender la realidad, el monismo y el dualismo. El monismo, de corte materialista, niega cualquier existencia inmaterial, o si queréis llamarla espiritual, o de carácter trascendente, universal, eterna, etcétera, y afirma que lo único existente es lo material, ¿no?, lo que llamó Platón el mundo sensible, lo que podemos percibir por los sentidos. El dualismo, por otro lado, afirma la existencia de ambas realidades, la realidad material o física y la realidad inmaterial o metafísica, pero son dos realidades absolutamente heterogéneas, separadas. Como dirá Platón, hay un abismo entre ambas, un colismos, que separa el mundo de los entes materiales y perecederos, los que nacen y mueren, de las realidades eternas, lo que él llamó las formas, las esencias eternas, que son trascendentes, inmateriales, perfectas, etcétera. Ese es el dualismo. El dualismo siempre separa lo inmanente de lo trascendente, la tierra del cielo, o en palabras de Agustín de Hipona, la ciudad de Dios de la ciudad de los hombres, ¿no?, o este mundo y el otro mundo, el transmundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esas son las dos corrientes que habitualmente han nutrido el pensamiento de la inmensa mayoría de los filósofos occidentales desde Grecia hasta ahora. Pero si abrimos también nuestra mente a las aportaciones de la filosofía occidental y oriental, he querido decir, a la filosofía oriental del lejano oriente, y algún que otro filósofo occidental también, pues añadiríamos un tercer modelo de interpretación de la realidad, que es el no dual, lo que llamamos el no dualismo. En este no dualismo, pues la realidad no es ni una ni dos, sino no dos. No es una porque el monismo niega la trascendencia y la no dualidad no la niega. Pero tampoco es dualismo porque el dualismo, como por ejemplo Platón a la cabeza, el dualismo separa por completo lo material de lo espiritual o lo inmanente de lo trascendente, separaría por completo el ser de los entes, y la no dualidad no separa nada. La no dualidad afirma ambas realidades, pero lo que tengan de dual no es más que la forma de comprensión de nuestra mente. La mente es la que dualiza en el acto mismo de pensar lo real. La dualidad es una estructura de la mente humana, pero no es un rasgo de lo real. Ni se niega lo material, ni se niega lo inmaterial, ni se niega lo inmanente, ni se niega lo trascendente, pero se afirma que ambas son como dos modos de una misma realidad superior que las engloba, que las abraza. Bien, pues desde este modelo no dual queremos hacer una reinterpretación rápida del mito platónico de la caverna.
Y nos vamos a centrar, o lo vamos a resumir en 3 puntos básicos, ¿no? 3 nada más. El primero de ellos, desde el punto de vista de cómo nos consideramos los humanos a nosotros mismos, en el interior de la caverna nos creemos seres separados e independientes de la totalidad. Es verdad que en Occidente la inmensa mayoría de las personas se consideran a sí mismas un yo, y cuando decimos yo, ese yo, que es una sustancia personal, como han dicho nuestros filósofos occidentales, se opone al resto de sustancias, al resto de entes. Yo tengo mi principio y mi final, y yo estoy en un sitio, estoy en un planeta, estoy en una época histórica, estoy en un tiempo, en un espacio, pero soy separado e independiente del resto. Eso es lo que creemos siempre, o casi siempre, los seres humanos, ¿no? Que yo soy Pedro Jiménez, yo soy la unión de un cuerpo y una mente, y soy perfectamente y clarísimamente delimitable del resto de los entes de la existencia. Eso es lo que se creería dentro de la caverna, es decir, donde estamos a oscuras, en las sombras. Si se sale al exterior, entendiendo por el exterior este nuevo modelo de cognición o este nuevo modelo de interpretación epistemológica del no dualismo, ahí entenderíamos que no, de ninguna manera podemos ser un yo separado del resto ni de la totalidad. Eso es impensable toda vez que no hay absolutamente nada en nosotros que sea exclusivamente nuestro. Desde el punto de vista material es obvio, ¿no? Nuestra composición material se reduce al resto de elementos materiales que existen en el resto del planeta o del cosmos, y a nivel de contenido de conciencia o a nivel psíquico o mental no tenemos tampoco absolutamente nada que sea exclusivamente nuestro, a lo que podamos llamarle yo, con una separación ontológica radical del resto. Incluso cuando creemos que podemos tener algo parecido a la creatividad, lo más parecido al acto de la creación sería, pues, desde mi punto de vista al menos, el arte, lo artístico. También cuando se crea en el arte, en la experiencia estética, la creación no es más que una modulación de materiales previos, con ideas previas, con influencias previas, con lo que uno ha estudiado, ha vivido, ha conocido, ha leído, ha visitado, etcétera, y como resultado de todas esas influencias pues sale algo que puede pretender ser mínimamente nuevo, pero que nunca será en términos absolutos original, porque no podemos hacer nada a partir de la nada y nunca partimos de cero. Como decía Ortega y Gasset, todo individuo cuando nace no nace de cero, porque para empezar nace en un contexto histórico, en un humus, en una cultura que ya viene arrastrando y trayendo de siglos o a veces de milenios un modo de ser, de pensar, de estar en el mundo en el cual aparecemos nosotros de golpe, desde el idioma, las costumbres, las maneras de vivir, de vestir, de pensar, etcétera, las valoraciones morales, las cosmovisiones metafísicas, etcétera. Todo eso, decía Ortega y Gasset, ya es una herencia que conforma esencialmente al ser humano, nazca donde nazca y cuando nazca y sea de donde sea. Por tanto, esa separación radical que me hace decir yo como una sustancia independiente de lo demás no es más que aparente, es un engaño de la mente, pero en realidad todos somos una manifestación más de la totalidad en todos los aspectos. Desde el punto de vista no dual, no es que yo no exista, claro que existo, obviamente, no es que yo sea una ilusión al modo cartesiano, no es que yo sea un sueño o algo que es engañado por un genio maligno, no, nada de eso, no es eso lo que dice la interpretación no dual. Por supuesto que existo, pero no existo como algo separado o independiente de lo demás. Sería algo así, siguiendo el clásico ejemplo de Willy Jagger, como la relación entre las olas y el mar. No se niega que las olas existan, claro que la ola existe, pero sería absurdo o ingenuo pensar que la ola existe de modo independiente o separado del mar. La ola, cada una de ellas, es mar en un momento concreto, en un momento determinado y en una manifestación particular. Cada uno de nosotros seríamos así, fuera de la caverna, cobraríamos conciencia de que somos una manifestación de la totalidad. Somos, cada uno de los entes es un momento, una manifestación del ser, de la existencia plena. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista del conocimiento dentro de la caverna, hemos creído que la vía de acceso a lo real eran los sentidos y la razón. Estos sentidos y esta razón que por otro lado en Occidente casi siempre se han opuesto, haciendo que la mayoría de los filósofos escogieran unos u otros, y así dieron lugar a las dos grandes ramas del racionalismo y el empirismo. El mismo Platón ya las separa entre sí y dice que el conocimiento auténtico es el racional, el único al que llamo objetivo o científico, en griego episteme. El otro no era más que simple doxa, opinión, conocimiento subjetivo. Bien, pues incluso aceptando los dos como válidos, sin contraponerlos el uno al otro, yo diría
No hay que rechazar los sentidos, por supuesto que no, tampoco hay que rechazar la razón, creo que hay que aceptar los dos, acogerlos, aunarlos y bueno, y creer que lo que percibimos por los sentidos y lo que comprendemos por la razón lógica son cosas reales, son cosas verdaderas y son cosas que pertenecen a la realidad, que forman parte de la realidad. Pero el error, desde mi punto de vista, que sería, otra vez siguiendo la metáfora o el mito, el interior de la caverna, los prisioneros cuando veían sombras creían que todo lo real se limita a lo que pueden percibir por sus sentidos y a lo que pueden entender por su razón. Y además, tal y como lo perciben y tal y como lo entienden. Es decir, que como hemos dicho también en otras ocasiones también aquí en este canal, sea desde el punto de vista sensorial o desde el punto de vista racional, el error consiste en creer que los límites de mis estructuras cognitivas son los límites de la realidad y por tanto que lo que yo comprendo eso es lo real, o mejor dicho, que lo real se reduce o se resume a mi modo de comprenderlo y exactamente al modo, o sea, cuantitativa y cualitativamente hablando. Es real si cabe en mis estructuras epistemológicas y cognitivas y no es real si no cabe. A nivel de los sentidos, pues rechazamos cualquier cosa que no la percibamos, si no lo veo no lo creo, y a nivel de la razón rechazamos también cualquier cosa que no acepten nuestras reglas lógicas, ¿no? Si las leyes del pensamiento racional no comprenden algo, es que ese algo pues no tiene sentido, o es inexistente, o es simplemente irreal, ¿no? Es irreal. Entiendo que cuando se sale fuera al exterior de la caverna, cuando uno se topa con la verdadera realidad, ese esquema se nos queda corto, se nos queda obsoleto y caemos en la cuenta de que no es un modelo lúcido de comprensión. Porque bueno, sería como decir, a ver, las sombras existen, las sombras que está viendo el prisionero dentro de la caverna existen, sí, pero las sombras eran, valga la redundancia, una sombra de lo real, no eran lo real. Es decir, lo que percibimos por los sentidos y comprendemos por la razón es verdadero en esa medida, en la medida sensible y en la medida lógica, lo que no significa que todo lo real se pueda reducir a ello. Cuando salimos fuera de la caverna comprendemos que hay otras instancias en el ser humano, en la conciencia, en el testigo que se da cuenta de lo real, que van más allá del encorsetamiento sensible y del encorsetamiento lógico. La realidad no es lógica, ni tiene por qué serlo, y por supuesto no toda ella es sensible. De hecho, la física nos dice que apenas, creo que era menos de un 10%, me parece, era visible en el universo, en el cosmos. Y de esa parte visible, que creo que es bastante menos del 10%, de esa parte visible solo conocemos, a su vez, una parte muy minúscula. La inmensa mayoría del universo es materia oscura. Y dentro de la materia visible, no oscura, hemos podido acceder a muy poquita. De manera que reducir lo real a lo sensible, cuanto menos es iluso, ¿no? Ingenuo. Del mismo modo la comprensión de lo racional o de lo lógico, es decir, la realidad, aunque asume nuestra lógica, nuestra manera racional de ver las cosas, no se limita en absoluto a ella. Significa que deberíamos estar abiertos también a otros modelos de acercamiento a lo real, más ligados a la intuición, a la conciencia, a la observación silente y silenciosa, y a ese modo de estar en el mundo en el que ser y conocer se funden en una misma cosa. O dicho de otra manera, cuando yo conozco cualquiera de las cosas que conozca, ya sea por los sentidos o por la razón, es un objeto de mi conocimiento. Pero a mí me dejaría fuera del conocimiento, porque yo no me puedo conocer a mí mismo como un objeto más, puesto que yo soy el sujeto que conoce. Luego habrá que haber, o tendremos que admitir otras maneras de acercamiento a la real que vaya más allá de la mente que objetiva las cosas, que las convierte en objetos, en imágenes de nuestra conciencia. Somos la conciencia pura que cuando se vive a sí misma o se realiza, comprende la esencia auténtica de la realidad, de una manera análoga a como Platón creía que entendíamos las ideas o las esencias. Y en tercer lugar, queríamos decir, cuando estamos dentro de la caverna, nos podemos creer que somos algo separado de la vida. Somos entes a los que algo o alguien le ha insuflado vida, pero como si pudiéramos ser un sujeto anterior, a priori o preexistente a la vida misma. Pero eso, si lo pensamos, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué soy yo si no tengo vida? ¿Qué soy yo si no soy la vida? ¿Dónde puedo estar yo fuera de la vida? No tiene el más mínimo sentido. Antes de estar vivo no era, y si dejo de estar vivo no seré. Por tanto, la única manera de que haya realidad en mí, en la cosa Pedro, que diría David Carse, es siendo la vida, no siendo un ente al que alguien le puede dar o quitar la vida. Esa separación entre el yo y la vida que somos también es una ilusión de la mente, que separa, que dualiza, que divide o que descompone. Pero no puede haber ninguna descomposición entre yo y la vida o entre la vida y yo.
Bien, esto no puedo extenderme más, esto está muy resumido, es una parte de algo, será desarrollado también, pues está desarrollado en un libro que presentaré más adelante, pero de momento quería ofrecer como una nueva lectura, una nueva reinterpretación del famoso mito platónico, aportando pues una tercera visión que va un poco en otra línea distinta de las dos tradicionales de Occidente, el racionalismo y el empirismo, o el monismo y el dualismo. Una interpretación del mito de la caverna desde la estructura o desde la comprensión no dual de la realidad. Bueno, lo dejo aquí ya, que ya se me ha ido el tiempo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues animo como siempre a que le deis a me gusta o a compartirlo con las personas que queráis. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Buenas tardes.